ir a Groningen, yo creo que estuve bastante concentrado y disciplinado, dispuesto a luchar, algo así. Mientras que tengo esa actitud solo con algunos torneos, no se puede mantener para todo el año, es imposible, así que la tensión te ayuda a mantener su concentración y las primeras horas son fundamentales. Yo normalmente desayuno tarde y después solo algo muy ligera para comida y voy por la partida. Mientras que si la partida empieza a las 3 o las 4, puedo comer bien e incluso tomar una siesta para estar muy fresco durante la primera hora o incluso las primeras 2 horas. Y eso es una ventaja para mí si las partidas empiezan tarde. Pero en general lo que intenté hacer es estar muy enérgico en las primeras 2 horas. La verdad es que si antes de empezar, si solo intentas pensar un error puede ser grave, un error puede ser decisivo, entonces vas a cometer este mismo error. Yo creo que el mejor que puedes hacer es jugar con una actitud fatalista, pero determinado a ganar. Es decir, juegas todo lo que puedas, pero si ocurre, porque no se puede evitar los errores. Y hay que esperar que tu error no sea el último. Yo creo que la manera mejor es recordar que en las primeras rondas no hay tanto dinero, entonces los errores no son tan graves. Y en las últimas rondas los errores son graves, pero hay mucho dinero en cualquier caso. Entonces algo así. Se puede hacer trucos para no ponerse muy tenso. Pero la verdad es así. En las primeras rondas ningún error es tan grave realmente. Y una vez que estás en la cuarta o la quinta ronda, pues tendrías bastante pasta una vez, de cualquier modo. Antes de entrar en materia, vamos a repasar brevemente los movimientos del alfil que figuran explicados con todo detalle en la parte escrita de esta obra. Recordemos que mueven en diagonal, cada bando tiene 2, uno circula por las 32 casillas blancas del tablero y el otro por las 32 negras. Su acción es mucho más potente cuando la posición está abierta, es decir, cuando tienen diagonales por las que puedan circular libremente. El mejor ejemplo de este popurrí de piezas que he puesto en el tablero sería este alfil de D5. Teniendo en cuenta que los peones negros avanzan hacia abajo, ese alfil desde D5 no solamente tiene amplios movimientos por todo el tablero, sino que además está controlando el avance de los 4 de esta cuña que hay aquí en el flanco de dama de las negras. Por lo tanto, eso sería un alfil fantástico. El caso contrario sería su colega blanco de casillas negras, que está aquí encerrado por sus propios peones y por lo tanto tiene muy poco valor desde el punto de vista dinámico ahora mismo. También hay que recordar que los alfiles, al igual que las otras piezas, capturan tomando la casilla de la pieza que han capturado. En este caso, aquel alfil negro que está en D7 tiene la opción de capturar esta torre. La jugada sería así, alfil por F5. Y este alfil que está en D5 puede capturar aquel caballo de B7 de la misma manera, es decir, ocupando la casilla de la pieza capturada. Una cosa que no deben olvidar, por último, es que les va a gustar mucho poseer la pareja de alfiles cuando la posición sea muy abierta. No lo olviden. 2 cuchillos que atraviesan el tablero. Es una expresión muy oída con respecto a la enorme potencia de un par de alfiles en una posición muy abierta, sin peones bloqueados. Ustedes ya saben que los alfiles se mueven en diagonal y que cada uno de ellos siempre se desplaza por casillas del mismo color. Es decir, cada uno de ellos solo puede recorrer la mitad de las casillas del tablero.
Por ejemplo, en esta posición, si eliminásemos este alfil de C5, sería imposible dar jaque mate al rey negro, porque sería como tener una bicicleta con una sola rueda. Ahora bien, si tenemos los dos alfiles en perfecta coordinación, sí es perfectamente posible dar jaque mate al rey negro. Como ven, el rey defensor está arrinconado, el rey atacante le corta el paso en horizontal y, muy importante, este alfil de C5 le corta la retirada por F8, es decir, el rey negro solo puede moverse en este rinconcillo. La primera jugada es dar jaque con el otro alfil, solamente le queda una casilla al rey en H8 y a continuación el alfil que estaba ejerciendo la función de cortar la retirada en F8 da la puntilla en D4. En este caso la bicicleta tenía dos ruedas. Hemos visto cómo dos alfiles pueden dar mate a un rey solo, pero ahora vamos a ver cómo dos caballos no pueden hacerlo. Ustedes recordarán que había una posición muy parecida a esta, solo que donde están los dos caballos había dos alfiles. Vamos a intentar dar mate al mismo rey colocado en la misma situación. Lo primero que habría que hacer sería cortarle la retirada por F8. Por lo tanto, una jugada lógica, la más lógica, sería caballo E6. El negro no tiene elección. Ahora maniobramos con el otro caballo para acercarlo a la zona del supuesto mate. El rey negro sigue sin tener elección, el caballo sigue acercándose, rey H8 y con esta jugada acabamos de cortarle la retirada por G8, pero, desgracia, este rey ahora está ahogado. La ventaja de dos caballos no sirve para nada porque cualquier movimiento del rey sería ilegal. Es decir, los dos caballos no pueden dar mate contra un rey solo, pero aquí viene una curiosidad increíble. Supongamos que en esta misma posición las negras tuvieran un peón en A3 a punto de coronar en A1. A primera vista ustedes dirán, en ese caso las negras van a ganar porque ese peón se va a convertir en una dama. Pues ocurre precisamente lo contrario. Paradójicamente ese peón es el que acarrea la derrota de las negras. ¿Por qué? Porque en esta posición las negras ahora no estarían ahogadas, puesto que aunque el rey no puede moverse, sí puede moverse el peón. Este caballo vendría aquí, el peón se convertiría entonces en una dama al coronar en la casilla A1 y en ese mismo instante, justo cuando las negras parecen felices porque tienen una dama, este caballo da jaque mate en F7. Sin duda alguna, el peón de A3 era un espía infiltrado. El alfil suele ser superior al caballo en las posiciones abiertas, no bloqueadas. Un buen ejemplo es esta que tenemos en el tablero. En principio, esta posición no tendría que tener ningún problema para las negras, quiero decir, sería tablas claras si este caballo estuviera bien colocado, por ejemplo en la casilla E6 o en alguna de estas. Sin embargo, en esta posición concreta las negras están perdidas, porque las blancas disponen de este golpe formidable, alfil B4, después del cual ese caballo está completamente encerrado. El alfil tapa las salidas por A3 y por C3 y también la posible retirada por D2 está doblemente cubierta por el alfil y por el rey. Y las negras quedan impotentes para hacer nada. Por ejemplo, si intentan acudir en socorro con su rey es demasiado tarde. El rey blanco amenaza al caballo y la partida se ha terminado porque la ventaja de las blancas sería decisiva. De lo que se deduce que jugar los caballos por los rincones no es una buena política. Y ahora vamos a ver el caso opuesto al anterior. En una posición bloqueada, el caballo suele ser bastante superior a un alfil. Fíjense en esta. Ese alfil de C8 está entorpecido por sus propios peones, bloqueados en casilla blanca. Y las piezas blancas ganan con una jugada evidente. Caballo C5 y la victoria está garantizada porque ese caballo está cortando todos los posibles movimientos del alfil. Como en el ejemplo anterior, el rey defensor puede intentar acudir en socorro de su pieza encerrada, pero el rey atacante se acerca por el otro lado y procede a capturarla en la jugada siguiente. En este caso, ese alfil no solamente no era un cuchillo, sino ni siquiera llegaba a la categoría de palillo. Creo que, en términos matemáticos, el alfil es más fuerte que el caballo.
Pienso que a la hora de valorar las piezas debemos dar al alfil una cierta ventaja. Fischer daba al alfil 3.25 frente a 3 del caballo, y yo le doy 3.15 al caballo y 3.20 al alfil. Es un hecho que en muchas posiciones el alfil es más fuerte. Sin embargo, el caballo lo supera, especialmente en los finales, cuando se tiene una estructura de peones muy cerrada, donde el alfil no maniobra bien porque se lo impiden sus propios peones o los del oponente. Siguiendo con el tema estratégico de los peones doblados y de las contradicciones que a menudo implican, vamos a ver ahora el caso de dos peones doblados en una columna central. En principio constituyen una debilidad por sí mismos, porque no pueden ser apoyados por ningún otro peón. Sin embargo, controlan a menudo casillas muy importantes por el mero hecho de estar en el centro, lo cual les convierte en un factor muy positivo. Para ilustrar este tema, he seleccionado una partida que se disputó en una ciudad francesa llamada Le Havre en 1948 entre dos ex campeones del mundo, el soviético Mikhail Botvinnik, que llevaba las piezas blancas, y el holandés Max Euwe. Como pueden ver, y aunque no haya damas en el tablero, la posición de las blancas es bastante temible, poderosa sin duda alguna. Eso se debe a tres factores que son los básicos en la posición. El más importante es este par de cuchillos instalados en el flanco de dama apuntando hacia el enroque negro. Por otro lado, hay dos torres, una de ellas ya está en una columna semiabierta y la otra, como veremos, puede ocupar otra columna abierta enseguida. Y además tenemos los famosos peones doblados, que es el tema que nos ocupa hoy, aquí en las casillas E4 y E3, pero como ven, ejerciendo una actividad muy positiva porque controlan casillas muy importantes del centro del tablero. A las negras les gustaría mucho que la posición se simplificase, por ejemplo, que no hubiera torres, porque entonces en el final, lógicamente, la estructura de las negras, con los grupos de peones unidos en dos mitades, pues es mucho más favorable, más preferible que estos dos peones doblados en el centro de las blancas. Pero todavía no hemos llegado al final, cosa que Botvinnik va a aprovechar muy bien. La primera jugada, y recuerden, no hay damas en el tablero, pero fíjense qué fuerte es este movimiento. Torre de 1 amenaza nada menos que mate, quiero decir, amenaza torre por F7 y contra la respuesta lógica torre por F7, torre de 8 sería mate, porque la torre de F7 estaría clavada por el alfil de A2. Bien, es verdad que esa amenaza es fácil de parar. De hecho, Euwe se limitó a jugar caballo G6. La idea es muy simple. En la variante que acabo de mencionar, el caballo puede tapar el jaque en F8. Pero esto no ha hecho más que empezar, porque la siguiente jugada de Botvinnik también es muy incisiva. Juega torre D6, penetra con la torre por la columna que acaba de ocupar y ataca el peón débil en C6. Claro, para las negras sería francamente feo defender ese peón con el alfil en B7, sobre todo porque entonces la torre blanca penetraría en D7. Sin embargo, Euwe encuentra un recurso para hacer eso de manera activa. Primero juega alfil A6, atacando a la otra torre. Botvinnik, en buena lógica, la mantiene en esta columna semiabierta, y ahora el alfil defiende al peón, pero por delante, cosa mucho más activa. Botvinnik evidentemente comprende que lo que debe hacer a toda costa es dar la máxima potencia a ese par de alfiles combinados con los famosos peones del centro blanco. E5. La idea es muy simple. Contra la jugada lógica, por ejemplo, torre de A a E8, seguiría E6 y después de F por E6, las blancas ocuparían la séptima fila con efectos decisivos, porque no hay forma de defender correctamente este peón de G7. Por lo tanto, después de la jugada E5, las negras tienen que hacer otra cosa. Caballo E7, con la idea de ir hacia esta casilla D5.
cosa que las blancas evitan utilizando el otro peón doblado. Ahora ven ustedes la enorme utilidad de este esquema de peones, al menos en esta partida concreta. Ahora, como las blancas pretenden ocupar la séptima fila con torre de 7, EV contestó con C5. No le importa que Botvinnik capture ese peón de B6, porque lo que quiere conseguir a cambio es instalar el alfil en C6, atacando el peón de E4 y consiguiendo una posición bastante sólida para las negras. Botvinnik, sin embargo, tiene otras ideas. En lugar de capturar directamente ese peón, lo que hace primero es E6, siempre con la idea fija de dar la máxima potencia al par de alfiles instalados detrás en el flanco de dama. Por supuesto, sería muy malo jugar F por E6, aquí sí que me atrevo a ser categórico y establecer un dogma, porque después de torre por E6, fíjense qué posición más terrible. La torre no solamente amenaza el caballo, sino que cualquier movimiento que haga sería un jaque descubierto del alfil sobre el rey negro. Por lo tanto, aquí las negras estarían prácticamente perdidas, no tendrían solución. Sin embargo, EV, con buen criterio, evita que la posición se abra todavía más de esa manera y juega F5. Ahora, Botvinnik considera que ya es el momento oportuno de capturar el peón de B6. Amenaza el alfil, EV contesta con lo que tenía previsto, es decir, coloca el alfil en C6, ocupando la gran diagonal, que además ahora hay que tener en cuenta que la acción del alfil coincide con la del peón en F5, en la presión sobre E4. Sin embargo, lo que EV no había previsto es esta combinación no muy difícil, pero sí muy elegante. Torre por C6, caballo por C6, no hay otra jugada razonable. Una vez más, los peones y los alfiles están perfectamente coordinados. E7, jaque descubierto con el alfil. Única jugada razonable, torre F7. Y es posible que EV hubiera visto esto, pero lo que se le escapó es la siguiente jugada, que no es la evidente alfil por torre, que sería buena, pero hay una mucho mejor. Botvinnik debió hacerse el siguiente razonamiento. ¿Cuál es la principal debilidad de las negras? En la octava fila de las blancas, es decir, la primera de las negras, solamente aquella torre de A8 está evitando que este peón corone. Ahora bien, si jugamos alfil D5, que es lo que hizo Botvinnik, se ataca el caballo, que está clavado sobre la torre de A8, y ante la defensa lógica, o casi la única que existe, torre C8, seguiría alfil por C6. La torre no puede capturar el alfil, so pena de permitir la coronación del peón de E7, la otra torre está clavada y por lo tanto las negras carecen de recursos y abandonaron. Resulta importante resaltar que a partir de ese par de peones centrales aparentemente tan feos, Botvinnik creó una de esas partidas que producen orgullo en cualquier aficionado. Vamos a olvidar de momento el tema de los peones doblados para estudiar otro muy distinto, el de peones defendidos entre sí y avanzados en el centro. Esta posición corresponde al torneo de Moscú de 1925. El jugador de las blancas era casi un desconocido, Berlinski, pero conducía a las negras el gran maestro polaco Akiva Rubinstein, uno de los mejores ajedrecistas de la primera mitad del siglo XX. Como pueden ver, las negras tienen una muy fuerte estructura de peones centrales, pero deben tener cuidado sobre cómo proceden a abrir la posición, porque según cómo lo hagan puede haber un efecto boomerang basado en que la posición de este rey negro en G7 pues también es bastante vulnerable, está poco protegido. Además, las blancas, en apariencia, tienen todo bajo control, porque si estamos diciendo que el punto crucial es E4, vamos a contar cuántas piezas blancas controlan ese punto y veremos que son 6. Las dos torres, el caballo, este peón de D3, el alfil en D5 y la dama desde el punto B1. Si contamos después cuántas piezas negras apoyan esa posible ruptura en E4, veremos que solamente hay 5. Los dos caballos, las dos torres y este peón de F5. En buena lógica, parece que Rubinstein debería primero maniobrar para ver cómo puede conseguir hacer esa ruptura en E4 en condiciones favorables.
Sin embargo, ¿cuál creen ustedes que fue la próxima jugada de Rubinstein? Fue precisamente E4. Eso se basa en un truco táctico. Si las blancas toman en E4 cuantas veces sean necesarias para conseguir un peón de ventaja, ahora seguirían con caballo E4, caballo por E4, alfil por E4, otra vez caballo por E4, se produce aquí una liquidación total hasta que llega un momento en que se ve con absoluta claridad dónde está todo el secreto de esta combinación tan larga. Alfil F5 y las blancas pueden rendirse porque la torre está clavada, la dama está por detrás y no hay solución. El pobre Berlinski comprobó entonces con amargura que todo su laborioso trabajo profiláctico para evitar que las negras rompiesen en E4 no había servido para nada. Pero bueno, la partida continuaba y había que encontrar alguna solución. Se le ocurrió, como mal menor, jugar dama A1 con la idea de presionar indirectamente sobre la diagonal que ocupa el rey negro en G7. Sin embargo, Rubinstein, ajeno a todo eso, siguió implacable con el avance de los peones. E3 ataca al caballo, tiene que moverse a F1 en este caso, y ahora otra jugada de mucha fuerza, porque para defender el peón de D4, Rubinstein juega caballo B3, que no solo defiende el peón, sino también ataca a la dama en A1. Las blancas no tienen mucha opción, juegan dama B2, y entonces nuevamente otro avance tremendo de los peones. Es realmente impresionante ver esta falange de los tres infantes negros en F4, E3 y D4 avanzando de manera inexorable. Ahora mismo se amenaza F3, que terminaría de arrasar por completo la defensa de las blancas. Así que Berlinski tomó aquí G por F4, dama por F4, jaque, y unas jugadas más tarde las blancas abandonaron porque su posición era completamente desesperada. Si bien es cierto que los peones son en teoría una de las piezas más débiles del ajedrez, de hecho la más débil, no lo es menos que esta partida parece demostrar lo contrario. Desvían su dama de la clavada en F3, la colocan en B3 y la partida empieza a animarse mucho. Las blancas por una parte están amenazando el peón de B7, también presionan sobre el peón de D5 y además a las negras no parece interesarles tomar en F3 porque entonces después de G por F3, a pesar de esos peones débiles doblados en la columna F, el caballo negro de E4 tendría que retirarse y se abriría aún más la columna abierta que ocupa la torre de E1. Por lo tanto, Anand opta por jugar dama D6. La idea es proteger el caballo de C6, de manera que después de dama por B7 seguiría torre D8, abriendo todavía más las líneas. Ivanchuk juega entonces caballo F-D2. Y este es un momento importante de la partida porque es como una especie de sello que indica por dónde va a ir después la lucha. Las blancas amenazan, entre comillas, jugar F3 con un doble ataque al caballo o al alfil. Lógicamente las negras deberían retirar una de esas dos piezas, pero Anand ya ha demostrado con sus jugadas anteriores que tiene ganas de marcha y por lo tanto no tiene ninguna intención de ir con las piezas hacia atrás. Lo que hace es enrocarse en largo. Ivanchuk realiza el ataque doble y Anand responde con alfil H4, echando más leña al fuego y atacando la torre de E1, que lógicamente hay que mover. Y después de torre F1, Anand muestra sus verdaderas intenciones, si es que no estaban ya claras, jugando alfil H3. Como ven, la partida se complica muchísimo. Ahora, las negras tienen dos piezas amenazadas, pero las blancas no deben comerse ninguna de las dos porque sería muy peligroso, sería de hecho mortal. Por ejemplo, si F por el caballo de E4, seguiría simplemente dama G6, amenazando mate en G2, la única defensa razonable sería G3, pero entonces alfil por G3 y el ataque de las negras es terrible. Si por el contrario, volviendo a la posición de la partida en la que estábamos, las blancas optan por G por H3, es decir, por comerse el alfil, entonces nuevamente dama G6 jaque, única jugada rey H1, entonces caballo F2 jaque, no hay más que torre por F2,
alfil por F2 se amenaza mate en G1, no hay más remedio que retroceder con la dama a D1 para evitar el mate, y entonces torre de H a E8, una vez más se amenaza el jaque en E1, que sería mortal de necesidad. Por lo tanto, Ivánchuk no se come ninguna de esas dos piezas, sino que juega dama C2, con la idea, como de hecho ocurrió en la partida, de contestar a dama G6, amenazando el famoso mate que ya conocemos en G2, con caballo B3. Y ahora la dama defiende el punto G2. Como Anand, insisto, no tiene ninguna intención de ir con sus piezas hacia atrás, lo que hace es seguir añadiendo más piezas al ataque, en este caso con torre H, F8. Estoy seguro de que en este momento Ivánchuk volvió a considerar la posibilidad de capturar el caballo de E4, pero también estoy seguro de que no tardó más de unos segundos en descartar esa idea. Por simple intuición, sin calcular muchas variantes, porque enseguida se ve que después de F por E4, F por E4, se abren todavía más las líneas contra el debilitado enroque blanco. El alfil quedaría atacado, no podría ir a E2 por el mate en G2, podría ir tal vez a B5, pero por ejemplo A6, preguntándole al alfil qué va a hacer, sería suficiente para que las negras mantuvieran un ataque tremendo, posiblemente ganador. Por lo tanto, Ivánchuk decide con buen criterio proseguir con el desarrollo de sus piezas. Juega caballo A3. Y Anand se mantiene en sus 13 y echa todavía más leña al fuego, colocando la última pieza que queda, la torre que estaba en D8 un poco pasiva, la coloca en E8, en una posición muy activa, ocupando la columna abierta. Y aquí llegamos al momento clave de la partida. Ivánchuk, como he dicho antes, tiene un sistema nervioso explosivo. Es probable que en este momento no pudiera mantener la serenidad, porque si se hubiera mantenido fiel a su plan inicial, es decir, seguir desarrollando las piezas a una costa de que Anand le esté entregando o ofreciendo regalos y sacrificios que él no acepta, en ese caso Ivánchuk tal vez hubiera ganado esta partida. Lo correcto aquí era, insisto, mantenerse fiel al plan y jugar alfil F4 para comunicar las torres en la primera fila y de paso amenazar caballo B5. Fíjense que el caballo en B5 y el alfil en F4 coinciden en su acción sobre el punto C7. Eso hubiera dado con toda probabilidad una muy buena posición de las blancas. El ataque de las negras hubiera quedado neutralizado y Anand tendría que haber empezado a pensar en defenderse, cosa que además le gusta muy poco. Sin embargo, Ivánchuk pensó, bueno, si me está amenazando todo el rato el punto G2 y no puedo capturar el alfil porque el peón está clavado por la dama de G6, voy a retirar el rey a H1 y así amenazo tomar el alfil en H3. Hasta ahí el razonamiento parece correcto. El problema está en que ya todas las piezas negras están bien coordinadas para atacar y sobre todo en que la primera fila de las blancas está debilitada. Solamente está defendida por la torre de C1 y además, otro factor adicional, es que la dama está sobrecargada. Está al mismo tiempo defendiendo dos cosas. Por un lado, el peón de G2 para que no le den mate y también el alfil en D3. Y aquí viene el remate precioso de Viswanathan Anand. Caballo F2 jaque. Siguiendo con esa hipótesis de intentar pensar qué es lo que reflexionaba Ivánchuk en aquel momento, es probable que el jugador ucranio dijese, bueno, ¿y esto para qué sirve? Me como simplemente el caballo con la torre y si me da jaque en E1, puedo volver con la torre a F1, cubriendo el jaque mate, no hay ningún problema. Así que Ivánchuk tomó el caballo, cosa que por otra parte es obligatoria, porque si no, seguiría caballo por el alfil de D3 y mate en G2. Así que torre por F2, y ahora lo que Ivánchuk no esperaba era que Anand le entregase otra pieza en un aprovechamiento perfecto de esa debilidad en la primera fila de las blancas. Anand contestó alfil por G2 jaque, y ahora ya no hay solución. De hecho, Ivánchuk abandonó. Las blancas solo tienen dos respuestas. Una sería torre por G2, a lo que seguiría torre E1 jaque, aprovechando que ahora la casilla F1 solo está cubierta por el alfil. Y si alfil F1, torre por F1, torre G1, dama por G1 mate.
La otra posibilidad es jugar rey G1, pero entonces también es mate forzado, empezando con torre E1 jaque, torre por F1, alfil por F3 jaque descubierto. No hay más remedio que jugar alfil G5, que en realidad solo sirve para prolongar la agonía, porque después de dama por G5 solo queda dama G2, dama por G2, jaque mate. Para que una partida sea muy bella tienen que colaborar ambos jugadores. En este caso eran dos grandes talentos y el resultado ha sido fantástico.